Esto es el podcast de Libertad Inmobiliaria, episodio 9. Muy buenas, soy Carlos Galán, autor del libro Independízate de Papá Estado, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Libertad Inmobiliaria, un podcast para aquellas personas que buscamos crear nuestra propia libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias. En este podcast escucharás experiencias, consejos y sobre todo la motivación necesaria para empezar tu propio camino en el juego inmobiliario, generar rentas pasivas y construir así una vida más libre. En este episodio entrevisto a Elio, un inversor de Madrid que en su primer piso dio el salto directamente a invertir fuera de su comunidad autónoma. Se fue a 300 kilómetros, Valencia, para poder invertir con solo 7.000 euros de su bolsillo y limitar así el posible error del inversor novato. La entrevista está llena de píldoras de sabiduría y hablamos sobre temas tan interesantes como los inicios de Elio en el mundo inmobiliario, qué rentabilidad se marca como objetivo, cómo hacer una reforma rentable, opciones inteligentes para evitar la ocupación y cómo invertir fuera de tu ciudad sin morir en el intento. Y antes de empezar la entrevista quiero hacer algunos recordatorios y algunos anuncios. El primero de ellos es que mi libro Independízate de Papá Estado no habla sobre inversión inmobiliaria. Algunos de vosotros me escribís pensando que mi libro iba a hablar de inversión inmobiliaria y esto no es así. La inversión inmobiliaria, como sabéis, la trato en este podcast y en mi curso gratuito y en mi curso avanzado, pero no en mi libro que trata sobre inversión en fondos indexados en su mayoría. El segundo punto que te quiero comentar es que no sé cuándo estás escuchando este episodio, pero un par de veces al año abro mi curso gratuito del juego inmobiliario, una serie de 4 lecciones donde explico las claves del método que sigo para invertir en inmuebles, y si quieres puedes ir a mi web libertadinmobiliaria.es y apuntarte a la lista de espera para que te avise la próxima vez que lo abra. También quiero comentarte que puedes dejarme un comentario o like en iVoox si tienes Android y una reseña en Apple Podcast si tienes iPhone, Mac o iPad. Y también, como sabes, puedes suscribirte al podcast desde la aplicación que estés utilizando, ya sea iTunes, Spotify o iVoox, y así la plataforma te avisará cada vez que publique un nuevo episodio, que ya sabes que hago uno al mes. Y por último, el recordatorio de siempre, pero muy importante, en este podcast hablamos de inversión y como sabes, toda inversión conlleva riesgo de perder dinero. Recuerda que la responsabilidad de manejar tu dinero es solo tuya. Y ahora sí, te dejo ya con Elio. Bueno, Elio, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Elio, tú y yo nos conocemos desde hace un tiempo porque nos ha puesto en común de gente que tenemos conocida que invierte también en inmuebles. Y nada, quería lo primero agradecerte por prestarte a la entrevista porque creo que puedes aportar bastante a mis oyentes. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles, qué es lo que te motivó a invertir y, en definitiva, por qué o para qué inviertes en inmuebles. Lo primero, gracias a ti. Es un placer que pienses que yo puedo aportar algo al pedazo de curso de programa que ya tienes montado. Así que, nada, es un placer contar un poco mi experiencia. ¿Cómo surge el tema de la inversión en inmuebles? Yo lo he visto más que por inversión, sí que la gestión tal vez heredada de mis padres, por parte de mis abuelos y demás, de la gestión de alquileres. Entonces, bueno, desde pequeño sí que lo he vivido de cerca y luego, pues, por propio gusto personal sí que me he implicado porque yo quería, no porque nadie me la ha pedido, en ese día a día y en esa labor tan tediosa y con esa incertidumbre que es el enseñar el piso a una persona nueva, ¿no? Cuando se queda libre. Entonces, digamos que es una actividad a la que estaba habituado, pero sí que es verdad que había un hecho que marcaba mucho la diferencia, que es que no lo hacía cuando mi dinero está en juego, que es una de las grandes variables que dices, no, oye, si yo tengo experiencia alquilando el piso de otro, ya, pero cuando es tu dinero el que está en juego es diferente, ¿no? Entonces, pues llevaba bastante tiempo queriendo llevarlo a cabo y bueno, pues al final llega un momento que te tienes que lanzar a la piscina, ¿no? Sí, totalmente. Eso que dices de que es distinto el manejar tu dinero del de otros me recuerda que el otro día un amigo me enviaba un pantallazo y me dice, llevo 5 años con un simulador de bolsa de acciones, estaría ganando 300.000 euros. Y le digo, a ver, si fuera tu dinero, a la primera operación te hubieras cagado y no hubieras invertido. O sea, al final todo esto es muy de manejo emocional, que cuando te estás jugando tu dinero cambia mucho la película.
Hay gente que tú y yo conocemos que tiene 20, 30, 40 pisos que te dice, si está bien analizado y demás, dice, incluso cuando llevas 30 pisos, en el momento de comprar otro más, cuando vas a firmar, si no sientes las mariposas en el estomaguillo, es raro. Por mucha experiencia que tengas acumulada, cada vez que haces una operación, incrementas riesgo. Sí, totalmente. De todas formas, yo creo que el comprar un inmueble da un poco más de tranquilidad al inversor, no es como otro tipo de inversiones, porque cuando lo compras enseguida lo pones en alquiler y enseguida empiezas a generar rentas y eso psicológicamente para, para la mente humana pues es muy agradable el ver que generas unas rentas todos los meses y eso hace en parte más fácil el atreverse. Desde luego, yo creo que uno de los factores es que, aunque como todos hemos visto, el precio de la vivienda no solo sube, sino que también baja, yo creo que el tener algo tangible, unos ladrillos que son tuyos, también da mayor confort, que es algo que a lo mejor con el tema de la bolsa, yo por ejemplo en bolsa soy nulo. Es algo que creo que hay que dedicarle muchísimas horas. No es que en el mercado inmobiliario no haya que dedicárselas, pero es algo intangible que no ves y que a mí particularmente, porque al final esto también va en gustos y en lo que cada uno siente y percibe, me da mucha más intranquilidad que lo que me puede dar el tener inversiones en el mercado inmobiliario. Así es, por eso también muchos oyentes cada vez se plantean más el invertir en inmuebles. Te quería preguntar, Elio, sobre tu primera inversión, ¿cómo fue el paso desde el gestionar un patrimonio de otros allá dar el salto y empezar a buscar tu primer piso de inversión? ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde lo encontraste? ¿Viste muchos? El proceso para mi primera inversión me llevó pues aproximadamente, bueno, no llegó al año, pero bueno, yo empecé en un mes de agosto, tenía unos pocos ahorrillos y decidí que era el momento de buscar oportunidades y de hacer la primera inversión. Entonces sí que es verdad que yo tenía una idea en la cabeza, con los ahorros que yo tenía y viviendo en Madrid, de inicio ya sopesé la idea de invertir en otra ciudad que no fuera Madrid para tener acceso a una vivienda de menor importe. Y bueno, pues al final tenía una idea que suponía un gran desembolso en reformas y bueno, ya sea en la inversión inmobiliaria o en estudios o lo que sea, uno de los aspectos que yo siempre más destaco es el compartir, el colaborar con otra gente con la que conoces. Información siempre se crece y se va mucho más rápido yendo con otros de la mano que yendo tú solo. Y bueno, con un gran amigo que tú y yo tenemos en común, Javier, pues yo sabía que él entrado hacía años en el sector a invertir y con toda sinceridad y toda transparencia le dije, oye, mira, yo sé que tú estás en esto, yo quiero entrar ya, me apetece contarte mi modelo, a ver qué te parece y ya sé que no va a ser el santo grial, pero tener otra opinión. Entonces, digamos que a mí me ha pasado con otra gente que posteriormente me ha preguntado a mí, me cambió todos los esquemas de lo que yo tenía pensado y bueno, la verdad es que hay dos opciones, o lo asimilas y tiras por ese camino o es posible que te equivoques, sobre todo si es para ganar dinero. ¿En qué me equivocaba? Uno, en no tener en cuenta el tanto por ciento que el banco te financia la operación. Entonces, al final, la rentabilidad sobre el dinero que sale de tu bolsillo, financias y cuando todo el capital sale de tu bolsillo, es muy diferente con la financiación. Aparte de crecer mucho más rápido, la rentabilidad es mucho mayor. Entonces, se apareció ante mí el mundo de los pisos de los bancos. Yo empecé a invertir en el año 2018, si no mal recuerdo, y en ese momento todavía había muchos bancos que financiaban el 100% del importe. Entonces, bueno, pues fue una de las variables que me hizo ver que había otro mundo al que yo estaba sopesando. Luego, otra de las variables que para mí ha sido fundamental para aprender es el importe de compra del inmueble. Al final, cualquiera que ha estudiado algo de física sabe que cuando tú le pegas un puñetazo a la pared te devuelve el golpe con la misma fuerza. Entonces, si tu primera operación inmobiliaria le haces con un piso de 100.000 euros, si te equivocas, pues el golpe va a ser con la misma fuerza. Sin embargo, si te compras un piso de 30.000 euros, pues hombre, la situación es mucho más manejable y uno tiene mucha más cintura. ¿Cuál es el problema? Que bueno, en Madrid no hay pisos de 30.000 euros, ni en Madrid ni en el área metropolitana de Madrid. Así que con nuestro amigo Javier me dediqué a buscar en base a los ratios de rentabilidad por España donde invertir y llegamos hasta Valencia, la ciudad de Valencia, en Valencia capital. Hay varios barrios allí que tienen muy buenas oportunidades, con unas rentabilidades muy buenas y con pisos que estaban en el torno eso de los 30 a 40.000 euros, con buena rentabilidad en alquiler, con unos alquileres entre 400 y 500 euros, o sea, cantidades que yo creo que son muy asequibles para empezar a invertir y empezar a aprender. Yo creo que el primer piso es fundamental para empezar a aprender. Uno puede leer mucho, pero hasta que no estás en la harina, empiezas a aprender de verdad.
Sí, totalmente. Tal cual lo has dicho. Puedes leer un montón de foros, puedes hacer cursos, puedes escuchar podcasts, pero realmente como vas a aprender es con la práctica. Yo es lo que más defiendo. De hecho, en el curso que tengo es sobre todo práctica porque creo que es la única manera de aprender. Elio, te quería preguntar por el tema que comentas de invertir fuera de tu ciudad, ¿no? Hay mucha gente que ya el invertir a 20 o 30 minutos en coche de su casa le parece que está lejísimos, que es el extra radio, y tú te fuiste a 300 kilómetros de tu ciudad. ¿Cómo se gestiona esto? Primero, ¿cómo fuiste a ver las oportunidades y a cerrar la operación? Y luego, ¿cómo lo gestionas después? Bueno, a 300 kilómetros, pero en realidad a 3 horas de coche. Para ver los pisos fue relativamente fácil. Programé las visitas con las distintas inmobiliarias. El primer golpe se lo encuentra uno cuando ha quedado con 10 inmobiliarias o ha quedado para ver 10 pisos y al final solo ves 3 porque las inmobiliarias fallan, porque al final, bueno, pues hay gente profesional y gente no profesional, pero bueno, es uno de los riesgos. Sí que es verdad que yo, por conocidos, tenía una empresa para poder hacer la reforma de confianza, pero sin embargo, para la labor de comercialización y de enseñar el piso, no tenía nadie, pero la labor que hice fue quedar con varias agencias de las que en cualquier portal inmobiliario de internet puedes ver que anuncian pisos en la zona y estuve con ellos, estuvieron visitando la vivienda mientras estaba en la reforma y sobre todo fui un poco a escuchar que me contaban, más que nada porque en vez de hablar, a mí lo que me gusta muchas veces es escuchar y en base a lo que te dicen las personas ir por un camino o por otro. Al final creo que he tenido suerte porque empecé a trabajar con una agencia inmobiliaria del barrio y la experiencia con ellos ha sido bastante buena. Acordamos tema comercial. Es verdad que hay un riesgo porque tú te vuelves para Madrid o para tu ciudad de origen y le dejas las llaves, que sí, que te firman un resguardo de que tú les has entregado las llaves, pero le dejas las llaves de tu casa a un completo desconocido. Bueno, es un riesgo, pero que algo quiere, algo le cuesta y yo creo que sobre todo la ventaja está en el análisis de esos riesgos. El riesgo cero, lamentablemente, creo que no existe. Sí, totalmente de acuerdo. Te quería preguntar, Elio, ¿cuántos fines de semana dedicaste a ir a ver pisos y a cerrar al final el trato con esta inmobiliaria para que te gestionase tu inmueble? Porque entiendo que ibas en fines de semana, ¿no? Sí, en fin de semana, pero en realidad, y contándolo ahora desde la distancia, fue mucho más fácil porque yo creo que en total a Valencia hice 3 viajes. En un fin de semana estuve viendo los pisos, ya en ese momento y luego posteriormente viendo más pisos en las siguientes inversiones que he realizado por el tipo de vivienda en el que yo me centro, son todos iguales, con un poco más o con un poco menos de reforma, pero todos tienen la misma estructura y al final tampoco hace falta ver exageradamente mucho. Yo sé que hay gente que compra pisos sin verlos, bueno, yo a eso todavía no llego, pero bueno, no vi muchos pisos. Sobre esos actualicé mi Excel con las rentabilidades, nos decidimos, presentamos nuestra oferta, nos la aceptaron y en el momento en que nos la aceptaron sí que es verdad que la firma, como era un piso de banco, pude hacer todo el trámite a distancia, incluso la firma de compraventa desde Madrid y luego hice 2 desplazamientos más, uno a mitad de la obra, como yo ya tenía el contacto de la empresa de la reforma, les hice llegar las llaves del piso, yo ya tenía claro cuáles eran las zonas que quería tocar de la vivienda y bueno, fui a mitad de la reforma y luego el último fin de semana antes de que estuviera listo. En uno de estos viajes fue cuando lo hice coincidir con la visita de las inmobiliarias para el alquiler y poco más. Luego a Valencia he vuelto para comprarme otro piso más, pero tampoco he necesitado ir. Es verdad que para las 2 o 3 incidencias que he tenido con la inmobiliaria ha sido muy, muy fácil y muy directo y muy rápido. Pues súper bien, Helio, me alegro de que haya ido tan bien y nada, parece que súper eficientes tus viajes, parece mentira que alguien se pueda comprar y gestionar un piso, pues eso, en una ciudad alejada de donde vives con 3 fines de semana, pero yo creo que esto viene a demostrar un poco que generalmente la gente que no se decide al final lo que tiene son generalmente excusas y miedos que luego si ves la realidad no es para tanto. Bueno, un hecho que a lo mejor hay alguien que dice, bueno, es que a lo mejor tienes una casa de veraneo, porque hemos hablado de fin de semana. En realidad fue viaje de ida y vuelta con mi mujer y mi hija. Nos vamos por la mañana el sábado y volvemos el sábado por la tarde. Bueno, tenemos alguna amistad, pero ni siquiera con la necesidad de quedarnos a hacer noche ni nada así. Súper bien. Y Elio, te quería preguntar, al hilo de lo que empezabas a contar antes, si quieres compartirlo, ¿cuánto dinero tuviste que poner para esta primera inversión de tu bolsillo? Pues mira, tras
aprender la potencia que tiene el apalancamiento, pues mira, en esta primera experiencia, te hablo, este fue un piso de 34.000 euros, hablando con números reales, y la reforma, aunque luego si quieres profundizamos cuando hablemos de ellas, se fue a 12.000 euros de reforma. Lo que pasa es que tanto la reforma con un préstamo personal como la compra de la vivienda con una hipoteca lo financié todo al 100%. Con lo cual, entre notario, en la época en la que yo hice esta primera inversión, los gastos de notaría, del registro en la JD, no corría a cargo de la entidad financiera, sino que corría a cargo del comprador. Entonces, entre los gastos de una cosa y de otra, el ITP, fueron 7.000 euros. 7.000 euros de capital que salía de mi bolsillo. Súper bien. Por eso, entre otras cosas, quería también traerte al podcast porque creo que mucha gente piensa que hace falta tener 20, 30, 40.000 euros en el banco para poder comprar un piso, que eso generalmente es lo que necesitas pues para comprar un piso de 150, 200.000 euros con la financiación típica de 70 u 80% que dan los bancos generalmente, pero que hay vida más allá de eso. Desde luego, ahora que lo explicas, y bueno, que otras veces ya se ha comentado, yo creo que es importante en el inmobiliario diferenciar, no cuando hablamos de empresas, ¿vale? De fondo de inversión, sino personas físicas como tú o como yo. Hay dos tipos de personas en el mercado inmobiliario, los que invierten para fardar y los que invierten para sacar rentabilidad. El dar el pelotazo versus el generar rentas todos los meses, ¿no? Más que eso, yo me centraba en el tipo de la rentabilidad. Queda mucho mejor decir que te has comprado, si hablamos de Madrid, un piso en el barrio de Salamanca, que te has comprado 3 en el barrio de Carabanchel de Vallecas. Pero cuando tú pones el Excel delante y ves las rentabilidades, el piso en el barrio de Salamanca, a mí dame 4 o 5 de los otros y el barrio de Salamanca quédatelo tú. Entonces, pues yo digo que hay mucha gente que dice, oye, yo invierto, no, pero yo quiero un piso en zona buena ya, pero es muy importante el tema de los números, ¿no? El famoso no tocar de oído. O sea, los números, en la mayoría de los casos, mandan, ¿verdad? Esas frases te suenan. Sí. El análisis yo creo que lo es todo. Da igual si es inversión o cualquier otro aspecto económico de la vida, pero aquí, que quizás no es lo más habitual, el análisis es fundamental. Genial, Elio. Pues yo creo que muy sabias palabras que suscribo totalmente. Te quería preguntar, ya que has empezado a hablar de ello, del tema reformas, porque además yo creo que tú haces unas reformas que están muy bien pensadas. El dinero que pones es generalmente muy rentable, que el inquilino al final lo valora y te lo paga. Entonces, ¿cómo afrontas tú las reformas? ¿Cómo consigues hacer reformas económicas? ¿Y qué elementos crees que son rentables? Vamos a ver, en el asunto de las reformas, yo me acuerdo cuando hicimos la primera reforma en este primer piso de Valencia, alguien me dijo, qué bonito te ha quedado, disfrútalo porque nunca volverás a hacer uno como este, porque al final tiene mucho impacto. Vamos a ver, hay algo que es esencial y es que es importante reformar todo aquello que luego te va a hacer percibir un mayor valor del inmueble. Reformar las instalaciones de la fontanería, reformar la instalación eléctrica, porque sí, sin ninguna necesidad, por el hecho de que me he comprado un piso nuevo, a lo mejor te hace gastar mucho dinero, pero la percepción para el inquilino es la misma, siempre que funcione bien, obviamente. Pero vamos, las pocas experiencias que tengo yo y de la gente que suele hacer este tipo de inversiones es que no es algo que siempre sea necesario reformar. Junto al tema de las instalaciones, vuelvo a recordar siempre que estén en buen estado, por supuesto. Hay otro elemento que es muy caro y que hay otras medidas que reducen el coste bastante, que es, por ejemplo, todo el tema de los revestimientos, ya sea el solado de cocinas y baños o el alicatado de los mismos. Levantar un suelo y las paredes y volverlo a colocarlo con una colocación a 25 o 30 euros el metro cuadrado, más todos los costes de desescombro, frente a una vez sentado con un pintado con pinturas especiales y hecho por profesionales de los baldosines de una cocina, o la renovación solamente de una pared de un baño que se ha visto que tiene humedades y que no es recuperable, y solo poner con un tipo de baldosín que haga un gran contraste. Si por ejemplo el baño, lo más habitual, los azulejos son blancos, pues poner un solo paño pues que sea en tonos azules o en tonos blancos y negros, y solo renovar un paño. Bueno, son ideas que siempre favorecen mucho el no tener ese gasto tan grande.
Yo creo que los básicos para una reforma y que son elementos que sí que tienen una percepción de mayor valor por parte de los inquilinos son el mobiliario de la cocina, que es algo que a lo mejor la gente piensa que es muy muy caro, pero porque estamos acostumbrados a hacernos una cocina a medida para nuestra casa donde vivimos. Si vives en una vivienda en propiedad, hacernos pues una cocina especial a medida en vez de seleccionar cosas estándar, que siempre va a mejorar lo que había en el piso. Entonces, todo lo que es el mobiliario de cocina, los electrodomésticos, los sanitarios, a mí me parecen un básico, al margen que, bueno, cualquier persona puede suponer el tema de la pintura. Otro tema fundamental para mí que me ha dado bastante buen resultado es el tema de la iluminación. No es lo mismo alquilar una casa para enseñarla con 4 bombillas colgando que con sus plafones LED empotrados o sobre superficie en el que la gente ve la iluminación de la vivienda y se ve que está equipada con elementos de bajo consumo. Esas son un poco las guías principales. Como te he dicho, la primera reforma fueron 12.000 euros. Cualquiera de las siguientes reformas que he hecho no ha superado en ningún caso los 9 o 10.000. Yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Empiezas reformando demasiado bien y poco a poco. Vas afinando, eso es. Eso es. Pues muy bien, Elio, la verdad es que nos has dado unos cuantos trucos muy interesantes, así que gracias. Te quería preguntar, Elio, ¿qué es lo que te gusta tanto del mercado inmobiliario? ¿Qué es lo que te hace sentir el tener inversiones inmobiliarias? Bueno, a ver, yo cada nueva inversión inmobiliaria lo considero como un grifo más para llenar la piscina. Tengo muy claro y tenía muy claro que quería diversificar las inversiones que anteriormente no salían más allá pues, de un fondo indexado o productos de este tipo bastante más conservadores, pero los pisos también, lo he comentado un poco al inicio, yo creo que en mi caso particular el hecho de que sea algo tangible, que lo puedes tocar y que hoy a lo mejor vale menos, pero que está ahí, el ladrillo y lo ves y lo puedes tocar y yo creo que eso psicológicamente afecta bastante. Sí, así es. De hecho, por eso sigue siendo la inversión predilecta pues, de muchos inversores con dinero que generalmente muchos de ellos son mayores, han tenido algún susto con otro tipo de inversión y generalmente tienen inmuebles que, aunque no sean tan rentables, pero les da seguridad. Incluso mucha gente tiene pisos vacíos y los tiene pues porque ve un valor seguro ahí que pueden ir cuando quieran y allí va a estar. Elliot, te quería preguntar ahora, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor error, si es que lo ha habido y qué aprendiste de él? O bien, visto desde otro punto de vista, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Pero sí, o sea, errores, por suerte, por desgracia, los cometo en mi trabajo día a día y en la inversión inmobiliaria no iba a ser menos. Yo nombraría en concreto dos errores. Uno, que ya lo hemos comentado un poco en cuanto a la reforma, cambiar todos esos revestimientos de cocina y baño, que obviamente el piso quedó espectacular, pero que es algo que tampoco le ha aportado un gran valor, con lo cual he perdido unos puntos de rentabilidad. Y luego el segundo, y que yo creo que es muchísimo más importante, es el entender que existe una variable, un ratio que se llama rentabilidad bruta, donde no tienes en cuenta el impacto de la financiación y otro en ese retorno sobre el capital desembolsado que sí tiene impacto, pero el entender cómo la financiación a más largo o a más corto plazo te puede afectar en esa rentabilidad es un concepto fundamental. ¿Por qué te digo esto? Porque en primer piso, por ejemplo, yo firmé una hipoteca, es verdad que a un interés muy bajito, pero a 12 años. Si yo pudiera volver atrás, ¿qué es lo que haría? Haría esa misma hipoteca a un interés más alto, pero lo haría a 30 años. Es verdad que tardaré en tener el piso pagado muchos menos años, pero bueno, como tú lo has visto ya en multitud de ocasiones, estoy perdiendo una oportunidad de ganar rentabilidad durante todos estos años, mucha más rentabilidad. Entonces, para mí eso es algo fundamental. Desde luego, desde entonces, y porque mi edad todavía me lo puedo permitir, siempre veo las inversiones, las financiaciones al máximo, a 30 años. Sí, yo creo que esto es una cuestión, los números van por un lado y los números pues no mienten, dicen X, pero luego hay un tema también muy psicológico. Y hay gente que sí, que aunque los números te digan que mejor financiar a largo plazo, pues prefieren no tener cash flow mes a mes, incluso dedicar parte de sus ingresos del trabajo o de otro tipo a pagar la hipoteca más rápido, con la idea de tenerlo pagado cuanto antes. Yo creo que al final es un tema de cada uno, de la mentalidad de cada uno.
Eso es, sí, también un poco de cuál es la perspectiva de futuro que quieres tener en el mercado inmobiliario. Hay gente que dice, oye, es que yo quiero tener un piso, como mucho dos, para que el día que me jubile lo tengo ahí junto a mi pensión. Si es que la tenemos, pues es el dinero con el que voy a vivir. Y hay otra gente, y esa es la posición en la que me fijé yo, que es, oye, yo me marco unos objetivos de quiero comprar un piso al año. Entonces, bajo ese paradigma de comprar un piso al año, esta primera operación a mí me penalizó porque no obtuve el flujo de caja. Vamos, con un mayor flujo de caja habría supuesto un menor esfuerzo para el segundo, para reinvertir esos intereses. Así es, Elio. Muy buenas, interrumpo un segundo la entrevista porque te quiero pedir algo importante para ayudarme a que el podcast tenga visibilidad, llegue a más gente y por tanto tenga sentido seguir entrevistando invitados. Así que te pido por favor que detengas un segundo esta entrevista y entres en iTunes o en Apple Podcast a dejar una opinión sobre el programa. Cuantas más opiniones de 5 estrellas tenga, más me ayudarás a que el algoritmo reconozca este podcast como interesante y pueda seguir grabando episodios. Puedes hacerlo desde tu iPhone, tu iPad, tu Mac y también desde tu PC de Windows, entrando en iTunes Store o en Apple Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. De verdad, solo te lleva un minuto y a mí me ayuda un montón. Hay una pregunta que me gusta hacer a los invitados porque yo sé que muchos de los oyentes del podcast se sienten comprendidos o escuchados cuando hablamos de estos temas inmobiliarios porque no tienen mucha gente con la que hablar, porque a veces cuando nosotros como inversores intentábamos hablar de, de las bondades de esta inversión con nuestros amigos o con nuestros familiares, pues nos tomaban como locos, incluso te podían criticar, trataban de convencerte de que estabas equivocado. Entonces, el podcast, la comunidad de libertad inmobiliaria, el programa avanzado, etcétera, pues todo hace que nos sintamos más comprendidos, ¿no? Entonces, no sé si en tus inicios cometías el error de hablar con tus amigos o tus familiares, no sé si trataban de convencerte de alguna forma de que te equivocabas, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, a ver, después de entender yo todo el método, compartirlo con mi mujer y que estuviera tan convencida como yo, fue difícil, pero yo creo que la verdad es que al margen de la gente que ya estaba metida en el sector, tampoco compartimos, no por nada en especial, pero tampoco compartí con muchas más personas la decisión de empezar a invertir en el sector inmobiliario. Con mis padres, por ejemplo, pues que sí que habían tenido esa experiencia de la gestión de alquileres. Había comentado algo, pero bueno, en todo lo que rodea, tema de financiación, cálculo de rentabilidades y demás, pues no, fíjate, ahora que me lo preguntas lo pienso y bueno, pues yo creo que seguramente me dejé llevar por consultarlo pues, con la gente que está en el meollo de la cuestión, ¿no? Mucho mejor. Yo creo que sí. Luego, a posteriori, también te digo, que seguramente también es por lo que tú me preguntas, oye, la gente cercana sabe que yo hago inversión en inmobiliario. Pues bueno, mis amigos próximos, unos sí porque ha surgido, otros no porque no ha surgido. A ver, esto es como quien invierte en bolsa. A ti habitualmente la gente no te cuenta qué dinero invierte en bolsa o qué dinero tiene en sus depósitos. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor también es por esa diferencia del tipo de inversión, ¿no? Algo no tan tangible como el inmobiliario y sin embargo el inmobiliario es, pero no lo cuentas. Pues no, igual que tú no cuentas los depósitos que tienes, pero no porque me vayan a convencer o no, la verdad. No, no es uno de los factores. Hay de todo, está siempre el típico amigo que te cuenta que se está forrando en bolsa, que solo te cuenta cuando hace una operación ganadora y parece que nunca pierde. ¿Sabes lo que pasa? Mire, perdóname que te hago un leve apunte. Es que yo de bolsa, ya te he dicho antes que no tengo ni idea. Además, hice dos inversiones súper pequeñas y ambas ahora mismo están en un tercio de lo que yo compré, con lo cual te demuestro que, que no, para la bolsa no valgo para el inmobiliario. Por ahora vamos en números positivos, en la bolsa voy en números negativos. Así que cuando alguien me dice que le va fenomenal en la bolsa, digo, eres un crack, macho. Y eres un gran estudioso. Yo no tengo esa capacidad para la bolsa. Sí, nada, cada uno a lo suyo, a seguir con lo que funciona. Quería preguntarte, Elio, porque me parece bastante interesante. Hay gente que me pregunta, Jolín, me gusta mucho este modelo de inversión, pero la verdad es que no consigo convencer a mi mujer y eso pues dificulta las cosas, porque al final tampoco me quiero crear un, un problema en casa. ¿Cómo conseguiste tú convencer a tu mujer de que esto tenía sentido? Yo creo que al final también se trata de habilidades
vamos a decirlo, de didáctica. Me da igual que sea yo con mi mujer que una chica, una mujer con su marido que no le apetece nada. Yo creo que cuando uno tiene las cosas muy claras y sabe explicarlo y que la otra persona entienda los números, además de los riesgos, ¿no? Que digamos que los riesgos que te ocupen la casa, que no paguen el alquiler, pero cuando uno tiene claros los números y es capaz de explicar a otra persona su operación y que el otro la entienda de verdad, no diciendo que sí porque sí, es que está todo muy claro. Al final, si es alguien que está acostumbrado a, pues yo qué sé, que tiene depósitos del banco rindiendo un 1% o este tipo de cuentas de ahorro que te dan esos porcentajes cuando la otra persona a la que le estás explicando entiende que tú estás hablando de multiplicar, cuando hablamos de rentabilidad bruta, ese 1 por un 10 y cuando estamos hablando de que incluyendo el factor financiación lo estamos multiplicando a lo mejor por 25, por 40 o incluso como alguna operación que tú las has explicado al final del proceso sin poner dinero, es decir, rentabilidad infinita, pues claro, yo creo que el mensaje es bastante potente. Así que a cualquiera que pida la recomendación, tenerlo muy claro, y si lo tienes muy claro es cuando eres capaz de explicárselo al otro y el otro lo entiende. Sí, sobre todo la mejor forma de demostrar es con hechos. A lo mejor el primero cuesta más porque de momento es una promesa, pero en cuanto el primero funciona, pues luego es más sencillo. Te quería preguntar, Elio, ya que has sacado el tema del tema de la ocupación, yo sé que tú tienes bastante bien analizado cómo protegerte frente a la ocupación, sobre todo en el tiempo que pasa desde que compras el piso, lo reformas hasta que lo alquilas, ¿no? A ver, frente al tema de la ocupación o cualquier tipo de robo, el riesgo cero no existe. En el tema de la seguridad, de lo que se trata es de reducir riesgos y sobre todo cuando implementas soluciones se trata de ganar tiempo. Si tú pones un cilindro, el bombillo de seguridad, ¿vale? Donde metes la llave en la puerta con un sistema anti-bumping, anti-taladro, anti-rotura, que te puede estar costando 150 o 200 euros, con respecto a uno convencional que venden en cualquier gran superficie que te puede costar 10 o 15 euros, lo que compras es tiempo. Con el cilindro bombino convencional te abren tu casa en menos de un minuto y con el otro tardan media hora. Entonces acabas de comprar 30 minutos. Si además de esa solución implementas el tener un escudo de seguridad o una puerta acorazada, vas incrementando el tiempo que estás comprando. Al final yo creo que se trata de tener claro que los ladrones, los ocupas, si quieren entrar en tu casa, si quieren tu casa, entran. Pero yo creo que el fenómeno de la ocupación, que seguramente a quien está pensando en invertir en inmobiliario es quizás el que más le preocupa, ha de saber que hay multitud de pisos, sean de bancos o no de bancos, que tienen este tipo de cerradura convencional y los ocupas lo saben. Y al final, cuando yo implemento las soluciones de seguridad, si se da la ocasión y se planta delante de mi puerta, lo vea y diga, oye, este tío tiene un cilindro de seguridad, tiene un escudo de seguridad y la puerta tiene pinta de que me va a costar. Me di media vuelta y me voy a buscar otro. Se trata de intentar ser práctico. Te quería preguntar si quieres explicar un poco qué es el escudo para la gente que nos escucha. Vale, el escudo es lo que habitualmente nosotros vemos en la puerta de nuestras casas, que es como un cono que tiene uno de los extremos cortado. Eso, lo que vemos habitualmente en nuestra casa es un mero embellecedor, ¿vale? Pero cuando es escudo y no es embellecedor, el objetivo es proteger al cilindro. El cilindro, el bombillo, sobresale del espesor de la puerta por ambos lados, ¿vale? Entonces, con el escudo lo que haces es que le proteges, porque tú puedes tener el cilindro que sea antirrotura, anti-bumping, pero si consigues sacar el cilindro, entonces entras en la vivienda. Digamos que el escudo viene a proteger el cilindro. Entonces, incrementas esa seguridad y no puedes atacarlo. Perfecto. El tema de las alarmas, que además ahora, bueno, pues con las noticias que se ven últimamente de las ocupaciones y demás, hombre, el tener una alarma está muy bien, lo que pasa es que, claro, si salta la alarma quiere decir que ya han entrado. Entonces, para mí es fundamental implementar medidas para evitar que entren. Obviamente, si dices, oye, es que tengo mi cilindro, tengo mi escudo y tengo mi puerta acorazada y le quiero añadir una alarma, pues va a ser un más a más, ¿no? Pero entre un cilindro y un escudo de seguridad que ambos pueden estar en el entorno, yo creo que instalados en torno de los 300 euros, frente a una alarma, que no sé cuánto te puede costar una alarma, 400 euros o algo así, las cuotas mensuales, yo me decanto antes por el cilindro y el escudo.
tienes la alarma, entrar a tu casa va a seguir siendo igual de fácil. Con las otras soluciones va a ser más difícil. Perfecto, Elio. Pues yo creo que has hecho una buena síntesis de lo más eficiente para evitar esta ocupación. Vamos a ir cerrando ya la entrevista, Elio, y una de las últimas preguntas que quiero hacerte es ¿cuánto tiempo le dedicas a la inversión en inmuebles? Porque mucha gente piensa que tener un piso alquilado pues es luego un quebradero de cabeza porque le dedicas mucho tiempo y, a ver, es cierto que no es algo pasivo 100%. De hecho, yo creo que quien se meta en este tipo de inversión le tiene que gustar mínimamente porque si no, pues al mínimo problema le va, le va a sentar mal, pero yo creo que tampoco hay que dedicarle tantísimo tiempo como la gente piensa. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas tú más o menos? Vamos a ver, lo que es gestión pura y no evaluar mis números y mis rentabilidades y a pulir el Excel para ir afinando con cada nueva inversión que analizo, pues este año creo que no he tenido ningún incidente. Creo que el año pasado fue un tema de una humedad, de un vecino que vivía en el piso de arriba, lo cual tuvo que ir el seguro y una vez que se secó, pues pintaron la pared, pero no mucho más. El último piso que puse en alquiler fue en el mes de diciembre, lo había comprado en finales de octubre, ya prácticamente noviembre, y de ese piso no he tenido ningún incidente. Vamos a ver, los pisos que yo he comprado todos tienen una reforma, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tampoco sería muy lógico que a nivel de incidencias hubiera demasiadas. Seguramente pasados unos años, pues cuando los elementos que ahora están nuevos empiecen a coger edad, pues eso se vaya incrementando, pero lo que es la gestión pura y dura no me quita gran tiempo, ya te digo, me quita, si se puede decir que me quita, invierto yo más tiempo en analizar los costes y los análisis para tener claras cuáles son mis rentabilidades y cómo podría mejorarlas y demás, que la propia gestión. Pero ojo, hay gente pues que tiene, quizá por el inquilino, tú analizas los inquilinos, pero también es otra reducción de riesgos y nadie te garantiza que el inquilino vaya a ser el mejor del mundo. Pero a mí, a día de hoy, te puedo garantizar que no me ha dado prácticamente ningún quebradero de cabeza. Bueno, ahora que nombran a los inquilinos, no por incidencias de una avería en la vivienda, el año pasado pues hubo una semana, 10 días que por un tema personal de una inquilina y al final, bueno, pues unos malentendidos entre ella y yo lo estuvimos viendo, pero al margen de esos 10 días, entre todo el año pasado y este año, no ha habido más. Muy bien, Elio. ¿Y cuáles son tus objetivos o próximos pasos? ¿Tienes algún objetivo en la cabeza? Por ejemplo, el mío es comprar o seguir comprando 2 pisos por año. Yo soy más modesto. Tengo un doble objetivo. En primer lugar, mantener mi... Es verdad que ahora estoy por encima del ratio que yo a mí mismo me marqué de un piso por año. Ahora mismo estoy en más de un piso por año, que me tengo que dar prisa para no incrementarlo, pero sobre todo mejorar. En la primera operación, la rentabilidad, el ROE es de un 15% anual. En la segunda estoy en niveles del 20%. En el tercero estoy en niveles del 25%. Para mí siempre el objetivo es con cada operación superarme a mí mismo. Entonces, por ejemplo, materializando y hablando de cosas realistas, mi próximo objetivo es hacer una inversión con el método B y las 4 Rs, es decir, Muy bien, el método americano. el método americano, porque las operaciones que he hecho anteriormente todas han sido con financiación al 100% de la entidad financiera, pero ahora quiero superarme y poder conseguir ese objetivo de al final del proceso que no haya salido ni un euro de mi bolsillo. Muy bien, pues pondré un link a algún artículo interesante que explique esto. Seguramente estará en inglés, que es donde se popularizó este tipo de inversión, y pondré un link para que la gente que quiera saber más sobre esto lo investigue. Vamos, Elio, si te parece, con las 3 preguntas finales que hago siempre a los invitados. La primera de ellas es, ¿cuál es el libro de inversión inmobiliaria o en realidad libro en general que más te ha aportado y que más te ha gustado? Aquí voy a quedar fatal. ¿Te puedes creer que no me he leído ningún libro de inversión inmobiliaria? Bueno, no pasa nada. Todo ha sido compartir experiencias con unos y con otros, posiciones y, hombre, sí que de nombrar foros, que hay foros en inglés como Bigger Pockets que ofrecen bastante cantidad de información para la inversión en inmobiliario.
Perfecto, pues nada, que sepa la gente que no le guste leer libros, que sepa que también puede invertir. Yo no ha sido porque no me guste leer libros, porque me encanta leer libros, pero es que no tengo tiempo. Es horrible. Muy bien. La segunda pregunta, Elio, que siempre hago es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o simplemente tienen una rentabilidad muy baja? Pues mira, me alegro de haberlo comentado anteriormente. La diferencia entre quien invierte en inmobiliario para vacilar de que tiene una vivienda en el barrio de Salamanca para alquiler o quien realmente se fija en los números y ve que la rentabilidad para una persona física, la rentabilidad buena de la inversión inmobiliaria está en esas zonas tipo C o B donde la rentabilidad del alquiler es mucho más alta que en zonas premium. Muy bien, muy buena frase para cerrar. Y la última pregunta, Elio, es ¿a quién se te ocurre que debería entrevistar en otro episodio? Puede ser alguien conocido, alguien no conocido, un perfil genérico de persona relacionada con el mundo inmobiliario. Si se te ocurre, si no, no pasa nada, no te preocupes. La verdad es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. Sin problema. Si se te ocurre más adelante, me lo dices Perfecto, y lo pondré en la lista. fenomenal. Muy bien, Elio, pues yo creo que hemos hecho un buen recorrido por tu trayectoria. Nos has contado bastantes cosas interesantes, desde que es posible invertir fuera de tu ciudad, incluso a veces recomendables, si lo que hay en tu ciudad o alrededores no se acomoda a lo que tú puedes o a lo que tú quieres lograr con tu dinero, no te da las rentabilidades, o bien tienes que desembolsar demasiado dinero para esa primera inversión en la que todavía estás, como tú decías, aprendiendo y donde el error te puede salir caro. Nos has contado bastantes cosas interesantes sobre financiación, sobre que se puede invertir con relativamente poco dinero. Nos has dado unos buenos tips sobre reformas y sobre opciones antiocupa. Así que nada, Elio, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu trayectoria y un abrazo fuerte. Un abrazo también fuerte para ti, Carlos, y muchas gracias por el interés. Que vaya muy bien. Muy buenas de nuevo y muchísimas gracias por escuchar este episodio. Como novedad, te comento que puedes ver todos los recursos y links comentados en cada episodio en libertadinmobiliaria.es/episodio y el número del episodio con número. Por ejemplo, el episodio 1 sería libertadinmobiliaria.es/episodio 1. Si te ha gustado esta entrevista y quieres que siga grabando nuevos episodios, te pido por favor que te suscribas y me dejes una opinión en Apple Podcast. De verdad, es algo importante y es la mejor forma de ayudarme a llegar a más gente, porque el algoritmo de la plataforma tiene muy en cuenta las reseñas. Puedes hacerlo desde tu iPhone o tu iPad entrando en la app Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. Te cuesta solo 1 minuto y yo te lo agradeceré un montón. Y aquí terminamos. Un abrazo fuerte, recuerda que siempre se puede avanzar hacia la libertad financiera y nos vemos en el próximo episodio.